Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al segundo ciclo de seminarios de transferencia de conocimiento científico organizado por la revista Spanish Journal of Psychology en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y con la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Este segundo ciclo tendrá como macro temática el reto de la psicología ante el COVID. Vamos a empezar hoy con una parte dedicada al cambio social y las consecuencias en el mundo del trabajo. Es un placer para mí poder presentaros los dos ponentes de la primera sesión. En primer lugar, la profesora María Luisa Vecina, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, o casi titular, la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial. Va a empezar con una primera parte, bueno, no voy a adelantar demasiado, pero en general sobre lo que ha sido y lo que está siendo el cambio social. Y el profesor Alfredo Rodríguez Muñoz, del mismo departamento, Psicología Social, del Trabajo y Diferencial, además de ser coeditor de la revista Spanish Journal of Psychology. No me voy a entretener más. Muchas gracias por vuestra participación y os recuerdo que tenemos disponible un chat y será un placer poder luego dinamizar el debate gracias a vuestras intervenciones. Así que os dejo con los ponentes. Ahora. Pues gracias, Mirko, por la presentación. Gracias también a la revista, al Spanish Journal, por la invitación y al colegio también por acoger este acto. Y bueno, pues también a los asistentes en remoto, a la audiencia, que bueno, pues ha decidido en una tarde que hay muchos eventos competitivos, pues dedicarse a este. Así que muchas gracias por vuestra presencia en diferido. Y voy a tratar sobre los cambios sociales, los muchos cambios sociales que además hemos vivido en primera persona todas las personas de la audiencia y podríamos decir que del planeta entero. Y es difícil porque todo el mundo tiene efectivamente una primera impresión y una primera experiencia directa sobre esto. Entonces, bueno, pues quiero advertir que es la selección de algunos cambios sociales de entre los muchos que se han producido y que todos hemos vivido, pues lo que yo voy a hacer y sobre todo pues ponerle un poco de conocimiento de parte de la psicología social. Esto es un poco en lo que yo me voy a centrar. Y sin más preámbulo, y hablando de los cambios sociales, voy a hacer unas breves puntualizaciones. La primera es que cambios sociales, aunque nos parezcan que los que hemos vivido aquí son muchos, muy intensos y casi revolucionarios, pues hay cambios sociales todos los días, a todas horas. Otra cosa es que sean de baja intensidad y no los percibamos o pasen desapercibidos, pero la realidad es que estamos continuamente en procesos de adaptación a continuos cambios sociales. Los cambios sociales pues, pueden ser planificados, dirían algunos, ¿no? Espontáneos también, pueden ser puntuales, pueden ser definitivos, pueden ser muy grandes, muy intensos, muy revolucionarios, pero también pues, pequeños, de baja intensidad y pasan desapercibidos totalmente. Pueden tener efectos positivos, también efectos negativos y lo más normal, pues una mezcla de ambas cosas. Lo que está claro cuando hablamos de cambios sociales es que exigen adaptación. Exigen a los organismos vivientes adaptación y por eso producen un vértigo que podemos llamar ansiedad técnicamente y que básicamente se construye de miedo. Esto es lo que pasa en todos los sistemas vivientes, según el modelo ecológico, que están compuestos por muchos elementos interdependientes, donde un pequeño cambio en uno de esos elementos conlleva cambios en todos los demás, mayores o menores, antes o después, pero todos los elementos que están alrededor pues, se ven impactados por el cambio de uno de ellos. En algo que bueno, pues podemos llamar un efecto tsunami o un efecto mariposa, una sucesión de cambios y bueno, tenemos lo que ha pasado al parecer en un mercado, en una población, en una ciudad de un país
dícese China, y ha traído estas consecuencias en una cadena de cambios sucesivos que han impactado pues en el todo, ¿no? Esto era algo que también sabíamos, que el mundo está conectado, que todo está conectado en un modelo global, en un mundo globalizado, y que el mundo es un pañuelo. Lo sabíamos, pero creo que ahora lo hemos podido experimentar en primera persona todas las personas. Lo que hay en este conjunto de cambios radiados, pues es exigencia, como decíamos antes, de adaptación, de continuos procesos de adaptación de unos elementos a los otros. Y hablar de la adaptación, pues hasta ahora podemos decir que ha sido algo que hemos hecho todos los humanos como especie e individualmente con éxito. Nos hemos adaptado exitosamente y la prueba es que estamos aquí para contarlo. Como especie, pues podemos mirar nuestro galopar por la historia y cómo han cambiado las circunstancias, y nosotros nos hemos adaptado al cambio de circunstancias continuamente. Y como personas igual, echando la vista atrás un poquito en nuestra historia personal, vemos que todo cambia en cuanto dejas pasar un margen de tiempo relativamente corto. Sobre la adaptación, que la hemos hecho hasta ahora y hasta aquí y este momento bien y exitosamente, hay que decir algo, un pero, y es que la adaptación no exige mucho, no es muy exigente y no pretende que seamos felices, que conquistemos la plenitud total, y se conforma con algo tan simple con que sobrevivamos hasta el punto de reproducirnos y pasar nuestros genes a la siguiente generación. Básicamente este es el objetivo de la adaptación, no tiene muchas más ambiciones. Y ocurre también que porque lo hayamos hecho bien hasta ahora, no hay garantía de éxito en el futuro. Hasta ahora nos han ido bien las cosas y estamos aquí, pero no sabemos qué puede ocurrir, a qué cambios podemos enfrentarnos en el futuro y cómo vamos a resolver en cada momento esas circunstancias. Así que no hay recetas para afrontar los cambios que se deriven de estos cambios que hemos sufrido ahora. En este contexto, pues voy a resaltar 3 cambios y un conjunto de, no sé si cambios o cómo calificarlo, he puesto ahí una interrogación, pero me voy a centrar en 3 grandes cambios que hemos experimentado, no sé si por culpa o gracias al COVID, en algunos casos podría ser gracias a él. La cuestión tampoco es responsabilizar al virus de todos los cambios que han ocurrido, es más bien la gestión que se han hecho de los cambios del virus la que ha producido estos muchos cambios que hemos vivido. El primero, y el que yo creo que está en la cabeza de todo el mundo, es el cambio en las formas de relacionarnos. Es un cambio que se puede considerar revolucionario, primero porque ha ocurrido en muy poquito tiempo, porque ha afectado muy intensamente a las formas en las que nos relacionamos, y porque ha dado de lleno en una característica esencial para el ser humano, que es que somos sociales. Somos sociales más que ninguna otra cosa. Podría decir alguien, bueno, también somos racionales, sí, pero la razón muchas veces nos falla. También se podría decir, bueno, y también somos morales, distinguimos el bien y el mal y nos enfocamos hacia el bien, sí, pero podemos observar cuando nuestras buenas intenciones fracasan estrepitosamente. Entonces, si se puede decir que hay algo que define al ser humano, es que somos sociales más que ninguna otra cosa. Y esto precisamente ha estado en el punto de mira de la intervención, de la gestión que se ha hecho del virus. Las relaciones sociales han sido parte del problema y también parte de la solución. Así que en estas circunstancias, pues los cambios en las formas de relacionarnos han sido muchos e intensos. Uno primero ha sido que nos hemos visto privados de la forma natural de potenciar lo bueno para el ser humano, que es compartirlo con otras personas de nuestra especie. No poder compartir lo bueno es una gran pérdida, se conceptualiza como un castigo negativo porque nos quitan algo muy bueno que necesitamos. Pero además también nos hemos visto privados del apoyo social, que es lo que amortigua los efectos perversos del estrés psicosocial. Los principales estresores psicosociales son la muerte, la enfermedad y las penurias económicas que amenazan la subsistencia diaria. Estos 3 grandes estresores han estado presentes en todo este año. Gracias al COVID, bueno, por culpa del COVID, los hemos tenido muy presentes, y además nos hemos tenido que enfrentar a ellos sin el natural apoyo social que podría haberlos amortiguado. Así que han sido pues mucho más estresantes de lo que por sí mismos podrían ser. En estas circunstancias también hemos
hecho pues un intento por relacionarnos directamente, y es verdad que en los primeros momentos pues nos fuimos a ver quiénes vivían en otra puerta del portal y nos asomamos por las ventanas a ver qué vecinos teníamos. Esto fue un intento de compensar en relaciones directas pues toda esta falta de las relaciones habituales que teníamos, pero lo que sí, desde luego, y espero que esto es un cambio de hacer un poco de comunidad que haya venido para quedarse, pero desde luego lo que probablemente ha venido para quedarse es la virtualización de las relaciones sociales. Hemos compensado pues conectándonos a través de la tecnología que estaba disponible y hacer nuestras interacciones sociales pues vía esta tecnología. Y podríamos plantearnos, ¿son igualmente satisfactorias las relaciones virtuales que las relaciones de interacción directas? Pues seguro que a lo mejor reina un poco de consenso a la hora de decir que no son tan satisfactorias. Pero recordemos que a la adaptación pues no le importan los objetivos máximos. Entonces nosotros tenemos 5 sentidos, las relaciones virtuales potencian 2, el oído y la vista. Se puede vivir con 2 y olvidarse de los otros 3 sentidos, entre ellos los más antiguos, el olfato, el tacto. Se puede. La adaptación no tiene objetivos ambiciosos y usando 2 podremos, yo creo, que seguir tirando. Pero bueno, a lo mejor nos damos cuenta de que conviene equilibrar. Y por si todo esto no fuera poca afectación a nuestra sociabilidad, pues tenemos que ahora, por la mascarilla en las interacciones directas y por la virtualidad en las interacciones virtuales, vamos, en diferido y con tecnología de por medio, nos vemos privados de una parte muy importante de información no verbal para juzgarnos los unos a los otros, para formar impresiones de los demás, cosa que hacemos continuamente en milésimas de segundo y que además hacemos muy fiablemente. Pues ahora nos vemos privados de mucha información para juzgarnos y para valorar y detectar, por ejemplo, el engaño. ¿Qué vamos a hacer con todos estos datos missing? Que nos falta pues media cara y el cuerpo y los movimientos y la coherencia entre canales de comunicación no verbal para saber si podemos confiar en alguien o si no podemos confiar y nos tenemos que proteger o tomar alguna medida. Pues no sé qué hará nuestro cerebro, pero desde luego hasta ahora se ha puesto siempre en lo peor. Y en esta situación podríamos pensar, a lo mejor damos un voto de confianza y decidimos apostar por la confianza social y decir, bueno, el otro, aunque no le vea la cara, aunque no le vea el cuerpo y la coherencia y todas esas señales que yo ni conscientemente manejo pero que hago bien, confío. No sabemos, lo dejamos ahí un poco para la reflexión, pero esto en cuanto a las relaciones sociales, que han cambiado mucho en todas estas dimensiones que hemos analizado y otras que, por supuesto, me dejo en el tintero. Otro gran cambio que quiero resaltar es que hemos parado el mundo, hemos parado nuestra acción sobre el mundo bastante radicalmente. Yo diría que por primera vez el ser humano ha intentado resolver un problema parando, no haciendo, dejando de hacer. Y esto no tengo yo conciencia de haberlo leído como una posible solución. El ser humano, cuando tenía un problema anteriormente, pues resolvía con más acción, y las guerras pues eran una forma bastante inútil y destructiva, pero de ponerle acción a la solución de un problema, ineficaz, ¿vale? Pero era nuestra tendencia. Yo creo que ahora lo hemos parado todo, o casi todo, lo que no era esencial, y esto ha tenido muchos efectos, muchos múltiples efectos, cambios que van sucediéndose unos a otros y repercutiendo unos en otros. Un primer cambio, y podríamos decir que es positivo, es el balón de oxígeno que se le ha dado al planeta. Con dejar de hacer una parte importante de lo que veníamos haciendo, el planeta, bueno, pues parece que nos lo ha devuelto con otro cambio en este sentido positivo, y hemos visto pues que salían plantitas y flores entre el alquitrán. Hemos visto animales conquistar espacios de los que nosotros como humanos los habíamos expulsado, y hemos podido respirar un aire más limpio y más puro en una concatenación de cambios en este sentido positivos. Pero bueno, el parón también ha provocado, sobre todo en las clases medias, sorpresa. No estábamos acostumbrados a poner el freno de mano así tan bruscamente y tener que plantearnos qué hacer con nuestra vida. En principio, pues nos pusimos a arreglar cajones.
luego fuimos por los armarios y en algunos casos pues también alguien decidió a lo mejor arreglar en el interior de su cabeza pues sus prioridades vitales con cierta perspectiva y sensatez, y a lo mejor esto pues es el inicio de otros nuevos cambios en positivo. Desde luego, la mayoría de las intervenciones psicológicas se han dado para este colectivo de población, esta población que se ha quedado pues como muy sorprendida de tener este espacio ahora para plantearse cosas y para hacer de otra manera. Desde luego el parón ha sido un drama social con mayúsculas para las personas pues más vulnerables, las que no tenían un colchón amortiguador, para las que vivían sin reservas, para las muchas personas que ya lo venían pasando mal. El coronavirus pues ha sido un factor añadido para caer una espiral de interacciones negativas hacia abajo, que se llama efecto Mateo. En intervención social decimos que las personas que más necesitan una intervención no siempre son las que acceden a ella, porque no tienen ni los recursos mínimos suficientes para el acceso. O sea que al final se accede a las intervenciones, pero no precisamente por los que más lo necesitan. Así que podríamos decir que bueno, esto es un problema que no es para toda la sociedad, son para las clases que más desfavorecidamente viven en condiciones normales. Y podríamos pensar que es el problema de otros y que no nos afecta, pero hemos dicho que en un mundo globalizado, en un sistema de elementos interdependientes, lo que afecta a un elemento acaba produciendo cambios en todos los elementos circundantes. Y aquí nos tendríamos que plantear qué es preferible, ser una rana, metafóricamente hablando, grande en un charco pequeño, o ser una ranita pequeña en una laguna permanente. En un mundo globalizado creo que la segunda opción pues, podría ser más rentable socialmente. A lo que en este conjunto de cambios derivados del parón, lo que también quiero resaltar es que hemos podido comprobar, gracias a estas medidas que se han tomado para frenar la expansión del virus, es que se puede frenar, y que se puede frenar gracias a las normas, que el ser humano es muy cumplidor de normas, a unas cuantas normas que se han puesto no solo nacionales, internacionales, y hemos podido parar. Pensábamos que era imposible, que estábamos atrapados en una vorágine de desarrollo sin vuelta atrás, y las normas se han mostrado muy eficaces para poner el freno. Pensábamos que no podíamos vivir sin flujos turísticos y lo estamos haciendo, con todos esos efectos que hemos dicho múltiples en distintos niveles, pero pensábamos también que en España no se podía vivir sin bares o con bares cerrados, y también hemos vivido, o que iba a poder ser, pensábamos, una ventana con vistas más importante que un coche. Pues no, y parece ser que ahora las tendencias van para las casas y buscar casas confortables en lugar de tanto vehículo. Con esto lo que quiero resaltar es, nos tendríamos que preguntar y plantear si merece la pena hacer alguna parada planificada por algunas otras cuestiones contingentes con la salud, si la salud también nos importa tanto, lógicamente, y algunas otras situaciones que claman por ser resueltas en nuestro mundo. Un tercer cambio del que voy a hablar es sobre ya la psicología como profesión, y creo que de la psicología pues ya se venía hablando y cada vez se habla más, y en esta pandemia también se ha hablado, se habla más, y yo creo que se empieza a entender que la salud es más que la ausencia de enfermedad, que la salud es lo físico, pero que también es lo psicológico y también es lo social, y que las personas puestas a elegir prefieren una vida corta y feliz que una vida larga y amargada. Y esto indica que la cuestión psicológica es de gran importancia para las personas. Hay un pero, y es que no de toda la psicología se ha hablado por igual. Se ha hablado más de la que tiene el foco pues más en lo concreto, más en lo negativo, de la parte clínica de la psicología. Y aquí hay que recordar que la psicología es una disciplina muy compleja, con muchas miradas que sumadas ayudan a entender la complejidad de la realidad humana en todas sus dimensiones. Y en este sentido, la psicología social es especialmente necesaria en esta gestión de la pandemia. Podría haber sido, y creo que lo tiene que ser, pero bueno, no sé si se ha sacado todo el potencial de ello, muy útil, cuando además resulta que en este caso lo que hacemos las personas es, como decía antes, parte del problema y parte de la solución. Que el factor social ha sido la única vacuna que hemos tenido hasta ahora, y todavía sigue siendo un factor muy importante junto con la vacuna para contener.
Y yo en todo este tiempo, pues la verdad que sí he visto que brillaba por su ausencia en unos discursos más sociales que pusieran el conocimiento que la psicología social pues atesora y tiene a disposición para entender cómo somos las personas y qué reacciones vamos a tener ante las circunstancias. Podría haber sido interesante hacer discursos de este tipo. Yo creo que se ha obviado mucha información y por poner algunas pinceladas, creo que, por ejemplo, no se ha potenciado pues información que dice que las personas, investigación que hay en psicología social, que las personas prestan mucha más atención a la información negativa que a la positiva. Por muy buenas razones que tienen que ver con la supervisión, pesa mucho más lo negativo que lo positivo. También se ha obviado que las personas somos consumidoras de riesgo. No lo ahorramos, como cabría esperar, sino que lo consumimos. Lo consumimos hasta un punto que consideramos aceptable. ¿Y qué pasa? Que porque voy con mascarilla, pues me puedo juntar con mis amigos. Ahora, como me han vacunado, pues me puedo quitar la mascarilla. En fin, el ser humano consume el riesgo hasta puntos aceptables y esto, pues este conocimiento podría haber sido muy útil para interpretar lo que nos está pasando y también para proponer medidas. Se nos ha olvidado también y se ha obviado que el ser humano es muy buen cumplidor de normas y que obedecemos también, a veces hasta puntos destructivos, a autoridades que consideramos legítimas. También se nos ha olvidado que el ser humano, aparte de seguir al grupo y de conformarse a la mayoría, que lo hacemos mayoritariamente, aunque se haya resaltado en los medios de comunicación lo contrario, precisamente porque prestamos más atención a lo negativo, pues somos paradójicos, somos contradictorios y no nos gusta ser influidos o dejarnos influir, ni siquiera aunque esa influencia sea beneficiosa para nosotros. El ser humano puede estar muy condicionado, puede estar muy atado a normas, a reglas, pero valora mucho su libertad. Y cuando creemos que tenemos nuestra libertad amenazada, pues reactamos con un fenómeno psicológico que se llama reactancia y que implica malestar psicológico, que además nos hace rendir menos si estamos haciendo alguna actividad y que además tiene un efecto boomerang que nos lleva a hacer justo lo contrario de lo que se pretende que hagamos. Estas características nuestras de nuestra naturaleza, pues bueno, la psicología social lleva años estudiándola y habrían venido bien para interpretar. Y por supuesto se nos ha olvidado que los discursos demasiado clínicos palían, pero no cambian lo que socialmente funciona mal. En este sentido, pues cuando tenemos a una persona que tiene estrés psicosocial, que llamamos que tiene causa social, pero se experimenta psicológicamente, y tiene causa totalmente legítima y social el estrés que sufre porque busca un EPI y no se encuentra nada más que bolsas de basura, por ejemplo, o porque no tiene para llenar su nevera, o porque directamente no tiene nevera, o porque llama para preguntar por un familiar y se encuentra ausencia de respuesta. Estresarse por estas circunstancias es claramente humano. Estas causas de nuestro estrés son sociales y los discursos clínicos que pretenden explicar la curva de la ansiedad, que nos relajemos, respiremos, hagamos mindfulness, en fin, papel de las endorfinas, pues no funcionan, son claramente hasta contraproducentes cuando algo tiene que ser resuelto a nivel social. Pues esto se ha olvidado, se ha obviado y yo puedo decir y entender que es comprensible que cuando hay algo urgente pues se nos estreche el foco en la sintomatología psicológica que se ha experimentado. Es normal, pero la psicología tiene esta otra mirada a la que podríamos recurrir para comprender y poder actuar en estas circunstancias. Y entiendo también que es un éxito para la psicología que se hable de ella, incluso de la parte más clínica, porque desde luego la psicología clínica también está infrarrepresentada en el sistema público de salud y bueno, pues esto es un hecho y que se hable es estupendo, pero no solo todo puede arreglarse desde esta perspectiva, hay otras. Y ya para terminar, que no sé cómo voy de tiempo, voy rapidita, ¿no? Para terminar, pues planteo algunas cuestiones que bueno, hemos vivido en estos tiempos respecto a las personas mayores, los trabajadores esenciales, el personal sanitario.
Hemos reconocido su trabajo y su labor, y yo me pregunto si este reconocimiento va a ser puntual o si vamos a aclarar nuestros valores respecto a estos temas que se han puesto aquí un poco de manifiesto en estos meses. Respecto a las personas mayores, pues habría que decir que bueno, pues ahora parece que nos importan mucho, que son fundamentales y que nos sentimos muy mal por lo que ha pasado con la atención que se ha dado en esta pandemia. Pero claro, suena un poco raro, porque a las personas mayores se las viene pagando con unas pensiones bastante ridículas que no dan ni para vivir en esos espacios que están bastante despersonalizados, con poco personal, y que llamamos residencias. Entonces, yo diría que como sociedad vivimos muy de espaldas al valor de las personas mayores, y ahora tenemos la oportunidad de ver si esto va a ser un aplauso, los vacunamos y ya está, o si nos vamos a dar cuenta del valor que tienen las personas mayores y vamos a ponerlo en valor, y yo diría un poquito de psicología ambiental, aunque sea para los espacios que habitan. Con los trabajadores esenciales pasa lo mismo, les hemos reconocido, hemos visto que sin que alguien limpie las calles, recoja la basura y cultive el pan, el vino y lo ponga en las estanterías de los supermercados, estamos perdidos. Profesiones que precisamente tampoco están estupendamente bien pagadas, que suelen ser bastante precarias, que bueno, estamos viendo que el campo vive de subvenciones y que el campo se vacía. Y si no es por lo que se produce ahí, no sé tampoco cómo habríamos arreglado esta situación de parón que hemos tenido. Entonces también me planteo si con los llamados trabajadores esenciales pues vamos a tener un reconocimiento definitivo, vamos a planificar en frío o vamos a dejarlo todo en los aplausos de hace unos meses. Igual con el personal sanitario, no sé, venían el sistema, un pilar fundamental de nuestro sistema de bienestar, el sanitario, de recortes de décadas, y bueno, ahora nos sorprendemos que tengamos lo que tengamos. El personal sanitario pues, y el sistema público de salud tendrá que ser promocionado si queremos que esté preparado para lo que pueda venir. Y también me preocupaba un poco el papel que le otorgamos a la ciencia, que parece que la ciencia es la salvadora de todo, y me gustaría terminar recordando que la ciencia es un instrumento al servicio de algo que la ciencia no va a responder, que está bien, que está mal, que es una dimensión y un planteamiento moral, ético, que como seres humanos tenemos que dar a lo que queremos y a nuestras metas. Entonces, la ciencia nos puede ayudar al bien y nos puede ayudar al mal. Hacia dónde enfocamos es una cuestión de nuestra consideración humana, ética y moral. Yo diría que la ciencia es un instrumento muy interesante, pero si vamos a considerar que todas las personas en todo el planeta pues somos iguales, merecedoras de lo mismo, y lo que no veo yo ahora mismo, la ciencia promete la vida eterna. Bueno, la vida eterna habría que considerar para qué necesitamos esto, y si va a ser para todas las personas o solo para las que puedan pagarse la vida eterna, o como ahora estamos viendo las vacunas, solo para los que puedan financiarse sus dosis. Entonces, la ciencia es un instrumento y lo debemos poner al servicio de estas consideraciones sobre las que tenemos que reflexionar y sobre las que tendremos que pensar como sociedad. Y estos solo son unos cambios, los seleccionados por mí para esta ocasión, pero que van a dar lugar a otros muchos cambios sobre los que, bueno, pues yo sí que quería poner un poco estas pinceladas para pensar, reflexionar y ver hacia dónde nos dirigimos. Y no tengo yo ya más nada. Alfredo, si quieres. Te aplaudo yo. Pues gracias. Te pongo tu presentación. Muchísimas gracias por tu intervención, y vamos a pasar ahora la palabra al profesor Alfredo Rodríguez Muñoz, y luego ya condensamos todas las dudas y preguntas para el final. Os recuerdo que tenéis operativo el chat, con lo cual, en fin, os animamos a poner lo que sea, dudas, preguntas, observaciones, algo que queráis compartir. Me encargaré de transmitirlo a nuestros ponentes. Alfredo, cuando quieras. Ok, pues gracias a todos aquellos que estáis virtualmente. Es uno de los cambios a los cuales no nos hemos acostumbrado aún, que es hablar al vacío prácticamente. Y bueno, gracias al colegio y a la facultad y al Spanish por la invitación. En parte autoinvitación, porque formo parte del comité editorial, con lo cual hoy yo creo que sobre todo lo que compartimos Marisa y yo es tratar de dar una visión de
de la importancia del contexto en todo lo que está ocurriendo. Realmente Marisa ha hablado de la parte social, yo trataré de centrarme un poco más en la parte organizacional o laboral, o pensar más que sugerir qué cambios pueden venir en el futuro. Bueno, antes de empezar, una puntualización. Y es que a nadie, bueno, a mí personalmente no me gusta jugar a ser adivino, y ya lo decía Niels Bohr, un premio Nobel, que planteaba que hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. En ocasiones no somos capaces de dar una explicación razonable y sensata al pasado, pues imaginaos tratar de predecir el futuro, es mucho más complejo. Sin entrar en cuestiones políticas presentes que tienden a polarizar a la audiencia, os pongo un ejemplo simplemente de cuando Trump se presentó a las elecciones y cómo algunas predicciones simplemente le otorgaban, en el mejor escenario, un 2% de probabilidad de ganar. Ganó y pasó lo que pasó, con lo cual las predicciones las carga el diablo, con lo cual hay que tener cierta precaución a la hora de hablar sobre ellas, ¿no? Bueno, yo os hablaré hoy principalmente de 3 vectores de posible cambio en el ámbito laboral. Uno tiene que ver con el teletrabajo, que ha sido una cuestión que ha traído forzosamente el COVID para intentar mantener el empleo. Otro vector importante de cambio son las modificaciones en la economía y en los escenarios de negocio, cómo eso va a tener un impacto principalmente en la salud y en la inseguridad laboral. Y por último, cambios tecnológicos y cómo eso va a impactar principalmente en la automatización de procesos laborales, lo que implicará mayor capacidad de ejecutar la tarea con menos gente. Como veis, hoy es una presentación súper optimista. No traigo buenas noticias, eso está claro, pero bueno, es la visión que os trataré de dar al respecto, ¿no? El primer aspecto tiene que ver con el teletrabajo. Es algo que, como bien decía antes Marisa, todos hemos vivido y de alguna forma tenemos una visión sobre qué es el teletrabajo, si es bueno, si no, qué aspectos positivos tiene, etcétera. Bueno, simplemente para entender que antes España, justo antes de la pandemia, España estaba en unas cifras muy bajas de teletrabajo. Había un porcentaje muy bajo de trabajadores, de empleados que teletrabajaban principalmente desde su casa, aunque se puede hacer desde distintos lugares, pero la media de la Unión Europea rondaba el 16% y España andaba cerca del 5%, con lo cual estaba significativamente por debajo de la media europea. Esto que les gusta tanto a los políticos de comparar con la media europea en los factores que les interesa, pero por ejemplo el teletrabajo, el salario, son cuestiones que se obvian muchas veces y esta era una muy importante. Tras la pandemia parece que la cosa mejoró, subió alrededor de 11 puntos porcentuales y según algunos datos, estos son datos de septiembre del año pasado, cerca del 16,2%, 17% de empleados teletrabajaban. No son cifras tampoco espectaculares, con lo cual esto ya nos indica claramente si el teletrabajo ha venido o no para quedarse. Yo creo que sí, pero con condicionantes importantes. Bueno, el teletrabajo fundamentalmente tiene 3 elementos definitorios. Uno es la flexibilidad horaria, que tiene que ver con la autonomía para decidir, relativa autonomía para decidir cuándo se trabaja. La flexibilidad física, que tiene que ver con dónde se trabaja, siendo el hogar la opción más frecuente, pero hay gente que utiliza lugares como pues, de coworking o otro tipo de lugares para trabajar. Y la tecnología como un vector que facilita. Si no hay tecnología es imposible teletrabajar principalmente. En España había un problema cultural, muchas veces se había encontrado grandes reticencias por parte de los mandos intermedios para instaurar el teletrabajo, pero se ha visto que el teletrabajo se puede hacer perfectamente. Un ejemplo un poco extremo, pero muy brillante al respecto, tuvo lugar en el lanzamiento de los rovers a Marte. Y se vio que muchos de los ingenieros que controlaban los robots y los satélites lo estaban haciendo desde el ordenador de su casa,
Con lo cual, en general, cualquier trabajo que sea reproducible desde casa puede ser susceptible de dedicarse parcialmente al teletrabajo. Hay otros muchos sectores que obviamente no pueden, por los elementos claros, como por ejemplo trabajar en un supermercado, en un hospital. Muchísimos sectores no pueden, pero hay otros muchos que pueden, pero el determinante de no hacerlo es una cuestión cultural, principalmente por parte de las empresas. Al respecto también es importante, yo creo que puntualizar que cada vez que se habla de flexibilidad horaria o física, el término flexibilización de las condiciones de trabajo queda muy bien, parece muy moderno, pero no hay que olvidar que siempre ha estado asociado con una devaluación de las condiciones de trabajo de la gente, con lo cual la flexibilización debe ser un indicador, o como llaman los modernos ahora, un red flag, una bandera roja de que, bueno, vamos a ver qué es esto porque puede tener implicaciones importantes, ¿no? Bueno, yo creo que el teletrabajo es un arma de doble filo, porque tiene elementos muy beneficiosos pero riesgos muy evidentes. Entre los elementos, uno de ellos es la mayor productividad. Hay muchísimos estudios que indican que aquellos trabajadores que teletrabajan son más productivos, tienden a tener mayor rendimiento, trabajan más horas, tienden a tener mayor satisfacción laboral y menos tiempo en desplazamiento. Eso es evidente que está presente. Hay un potencial equilibrio entre el trabajo y la familia. Eso ya es más discutible, porque tiene que ver cómo se implanta el teletrabajo. Pero hay una posibilidad de que puedas equilibrar mejor tu trabajo y tu vida personal. Yo prefiero hablar de vida personal antes que de familia, porque aquellos que no tienen familia o hijos también tienen vida, tienen derecho a tener vida, lógicamente. Y bueno, se ha visto también que el teletrabajo ha impactado positivamente a nivel medioambiental, como antes mencionaba también Marisa, menor gasto energético. Pero tiene evidentes riesgos. El primero de ellos es el aislamiento social. La gente está sola y una necesidad básica de la gente es relacionarse. En eso estaremos también todos de acuerdo, que las relaciones virtuales no son ni de lejos parecidas a las relaciones interpersonales físicas o presencialmente. También se ha visto que hay menos posibilidades de desarrollo de carrera. Aquellos que teletrabajan tienden a estar menos en las decisiones y en las relaciones interpersonales significativas. Luego hay un riesgo evidente y es que difumina claramente la distinción entre el trabajo y la vida personal, con lo cual en ocasiones se tiende a trabajar de más y esto da lugar a un agotamiento. Actualmente con la pandemia, bueno, se habla de psicología y cuando la psicología está en los medios a veces se dicen cosas buenas y cosas no tan buenas y seguramente todos habéis visto los nuevos síndromes, los nuevos supuestos síndromes, como por ejemplo el síndrome de la cabaña, decían, o el síndrome, hay uno del trabajador burbuja, también el síndrome de fatiga por Zoom. Bueno, sí, es cierto que la virtualidad implica unas condicionantes, unas connotaciones diferentes, puesto que no tienes elementos o todos los elementos habituales. Pero bueno, básicamente yo creo que es fatiga principalmente por exceso de trabajo. Sí que es verdad que pues, se dan indicaciones como que no se ponga tu cara dentro de una de las pantallas, que no te veas porque la autopercepción tiende a gastar más recursos porque te analizas más, pero en general se ve que la gente trabaja más horas y por lo tanto está más agotada. En este sentido, por ejemplo, un elemento que nosotros hemos visto en un estudio en el cual estamos todavía desarrollando es la importancia de las condiciones laborales en la salud mental. Dentro de la pandemia se ha hablado mucho de salud mental desde un prisma puramente clínico. Y yo creo que ahí es un cierto error obviar los elementos del contexto que dan lugar a problemas de salud mental. Por ejemplo, hay una diatriba siempre muy habitual y es, imagínate que tienes inseguridad laboral y que te despiden. Como consecuencia de ese despido, tienes problemas económicos y, por lo tanto, altos niveles de estrés y problemas interpersonales. ¿Qué es lo que tienes? ¿Un problema social o un problema de estrés clínico? Lógicamente tienes un problema social
que deriva en un problema psicológico, pero la causa no es psicológica, la causa es social. Con lo cual, si miramos solo los elementos psicológicos de la salud mental, obviamos causas y determinantes muy importantes. Nosotros simplemente queríamos mostrar esa importancia y estuvimos analizando durante el confinamiento, durante 9 mediciones en 1000 y pico personas, 1500 personas, el efecto que tenían distintos elementos, y vimos que había 2 que eran fundamentales: la inseguridad laboral y el conflicto trabajo-familia. Predecían claramente a lo largo del tiempo la ansiedad, la depresión y el insomnio. Ahí es importante. Antes decía Marisa, ¿qué le decimos a la gente? ¿Que haga mindfulness? Bueno, sí, pero es un parche cuando los problemas derivan de condicionantes de este tipo. Y lo vimos también en la parte cualitativa del estudio. Inicialmente vimos que la preocupación se focalizaba principalmente en la enfermedad, en el COVID, pero a las pocas semanas, no mucho tiempo después, cambió por los aspectos laborales. La gente se empezó a preocupar por qué hacer con los niños, cómo combinar su vida laboral y personal y qué iba a ocurrir con su trabajo. Y eso es lo que le afectaba realmente a la gente, tomando decisiones vitales muy importantes en función de esa información de la seguridad o inseguridad laboral. En este sentido, se plantea que vamos a ir hacia un modelo híbrido, y es una mezcla entre trabajo presencial y teletrabajo. Muchas empresas ya han anunciado que van a hacer este modelo mixto, en el cual un par de días por semana estarán en la oficina y un par de días por semana o 3 estarán en casa. Bueno, eso tiene muchas implicaciones desde un punto de vista de gestión, como por ejemplo implica un cambio cultural importante. Estos cambios culturales se sabe que son lentos y hay mucha reticencia al cambio por una masa importante de las organizaciones. También implica cambios importantes en la evaluación del rendimiento. Tienen que ser evaluaciones mucho más dinámicas para poder analizar el día a día de los trabajadores y no centrarse solo en aspectos objetivos, como por ejemplo tiempo de trabajo diario, sino en flujos diarios de trabajo. Ahí también quiero hacer una puntualización. Estamos fallando de raíz si lo que hacemos es obviar lo importante, y es, si no se ajustan las cargas de trabajo, estas evaluaciones están sesgadas completamente, porque la gente va a intentar cumplir con objetivos inalcanzables, trabajando más horas y agotándose, lógicamente. Y luego tiene un reto jurídico, que en este sentido es importante, como por ejemplo quién debe pagar los medios técnicos que usa el teletrabajador, como por ejemplo los medios de equipamiento informático, la conexión a internet, la luz, etcétera. Y ya existen distintas problemáticas al respecto. Que plantean que es una polémica que estará en vigor dentro de no mucho, y es, por ejemplo, eliminar prestaciones ya adquiridas, como por ejemplo los cheques restaurantes, porque no comes en la oficina algún día. Estos son un cambio significativo, y ya existe jurisprudencia de las condiciones ya adquiridas previas que no son tan fácilmente cambiables. Como primera idea respecto al teletrabajo, es que el teletrabajo supone una enorme oportunidad laboral, puede suponer un cambio muy importante a nivel social y laboral para los trabajadores, pero que implica un riesgo enorme para la salud de los trabajadores si no se implanta correctamente. La segunda cuestión tiene que ver con la economía y los negocios que se generan en esta supuesta nueva economía. El escenario tampoco es muy halagüeño. Como veis, si leéis la prensa ya estáis viendo claramente que se avecinan los ERES. Muchísimas empresas van a empezar a despedir masivamente a trabajadores, y en cierta medida los ERTES han hecho que estemos dopados laboralmente, es decir, que se mantenga mucho trabajo que en realidad ahora mismo no existe. Esto es importante porque va a haber despidos colectivos muy grandes, y esto va a tener implicaciones muy importantes en tanto en los trabajadores que despidan, que son los más relevantes, que tendrán un impacto a nivel de salud, como en aquellos que permanezcan en las empresas.
Esto sumado a lo que se conoce como economía geek. La economía geek es también lo que han denominado la uberización de la economía y tiene que ver con trabajos por encargo muy breves, muy pequeños, que en ocasiones modifican sustancialmente las relaciones ya conocidas de trabajo y que en ocasiones incumple las condiciones de trabajo de los trabajadores actuales, como seguramente conozcáis algunos en la lucha que actualmente están llevando a cabo los riders para ser reconocidos como trabajadores de las empresas de reparto. Esto tiene implicaciones importantes a nivel legal, obviamente, las que no entro porque no soy un experto, pero sí que es cierto que está cambiando mucho el panorama laboral, especialmente de algunos países como Estados Unidos, donde alrededor del 40% de la población trabajadora se enmarca en este tipo de relaciones, que son relaciones laborales flexibles, basadas en compensación por tareas concretas y específicas y pagadas mediante una plataforma, sin ningún tipo de contrato laboral que intermedie. En este sentido, en este escenario, hay un pensamiento muy liberal que plantea que la inseguridad laboral da lugar, valga la redundancia, a mejores trabajadores o trabajadores más productivos. Esta premisa es absolutamente falsa según la evidencia empírica. Lo que se ve en la investigación es que la inseguridad laboral solo da lugar a consecuencias negativas a largo y a medio plazo. Hay menor motivación, peor rendimiento, mayor número de conductas contraproductivas, más conflictos laborales, más problemas de salud, más insatisfacción, menos creatividad, más conflicto trabajo-familia y así podríamos seguir durante mucho tiempo. Eso está muy evidenciado en la literatura. Los trabajadores en situaciones de alta inseguridad laboral rinden peor y tienen peores consecuencias en general. En este sentido, en este escenario es importante también tener en cuenta un modelo que nos hace ver lo importante que es el trabajo, que va más allá de los ingresos económicos y que cumple otra serie de funciones denominadas latentes en el modelo de Yahoda, ya un modelo clásico antiguo, como por ejemplo el estatus, la identidad personal, las relaciones interpersonales o la estructura temporal en tu día a día. Es decir, el trabajo no solo cumple una función de instrumental mediante la gratificación obviamente económica, sino que tiene otra serie de funciones muy importantes a nivel psicológico y que cubre necesidades básicas muy relevantes en el ser humano. Como resumen de esto, esta situación es una bomba de relojería para la salud de los trabajadores, porque tiene mayor inseguridad laboral, mayor situación de precariedad laboral, mayor número, límites más difusos entre la vida laboral y personal, más aislamiento, y esta combinación da lugar, es un caldo de cultivo perfecto para problemas de estrés y de salud mental en el futuro. Con lo cual, en este sentido también es importante recordar que el desempleo actualmente de la pandemia en nuestro país, si os dais cuenta en las distintas gráficas que son grupos de edad, se lo está llevando, como no, la gente más joven. Es decir, la gente de mediana y de cierta edad ha conseguido mantener su empleo o sus condiciones laborales, y el mayor impacto se ha visto en la gente de franja de 16 a 19 y de 25 a 34 años. Ahí vais a ver un impacto muy considerable en cuanto a la pérdida de empleo. Por lo tanto, la pandemia, como segunda idea para llevarse a casa, agudiza la uberización de la economía e incrementará la inseguridad laboral. Ese es el escenario futuro que tendremos dentro de no mucho, yo diría final de este año, principios del que viene. Y por último, la tecnología y la innovación. En este sentido, existen muchas tecnologías que yo ya no diría ni siquiera emergentes, puesto que están establecidas en muchos entornos laborales, que van fundamentalmente orientadas a la automatización de procesos laborales de distinto tipo. Aquí pongo un par de ejemplos. Una empresa de inversiones decidió cambiar a
a su consejo de administración por algoritmos. Básicamente las decisiones consideraban que eran fácilmente automatizables y que deberían tomarlas algoritmos de manera automática. Una noticia muy reciente de Amazon en la cual indican que son monitorizados y supervisados por robots, básicamente inteligencia artificial y algoritmos, y que esta inteligencia artificial decide quién debe y quién no debe ser despedido. Estos procesos de despido mediante algoritmos o determinada tecnología relacionada con la inteligencia artificial también están muy establecidos en distintas empresas en España y también han dado lugar a problemáticas jurídicas respecto a si podían o no tomarse decisiones en base a ese instrumento. Hay un estudio clásico ya, porque es del 2013 y el tiempo pasa volando, de Free y Osborne, que lo que plantea o lo que analiza es la pérdida de empleo en un futuro, cuáles son los empleos que van a desaparecer. Aunque las estadísticas siempre son para los titulares que salen en prensa, en este caso, puesto que son estimaciones un poco gruesas, pero plantean que 5 de cada 10 empleos actuales se perderán en los próximos 25 años. Bueno, yo me metí, hay una página en la cual podéis ver si vais a perder vuestro trabajo, es willrobotstakemyjob.com, y yo he visto un poco lo de nuestro área, los psicólogos del trabajo de las organizaciones, y plantean una automatización muy pequeña, de un 1,2%. Bueno, ante esto podemos pensar que estamos a salvo, pero yo diría que no, que la transformación digital va a ser muy importante, especialmente en el ámbito de los psicólogos. Hay profesiones que se saben que parece que van a desaparecer, los agricultores, las cajeras, los conductores, el personal administrativo, profesiones como antes decía Marisa, que son muy, muy importantes a nivel social, pues parece que van a ser sustituidas por procedimientos y procesos automatizados. Yo creo que eso será un error enorme, pero parece que esa es la tendencia. Y algunas profesiones que parecen que pueden estar seguras porque son de una alta capacidad intelectual, no parecen estar tan a salvo como contables, abogados, doctores, analistas financieros, etcétera. En el caso de los psicólogos, ahora vuelvo sobre esto, simplemente quería poneros dos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es los chatbots en recursos humanos, y es cómo hay muchas empresas que ya hacen los procesos previos de selección o preselección mediante algoritmos automatizados. En la literatura ya empieza a aparecer numerosa información sobre lo sesgado que es este tipo de evaluación, con, por ejemplo, cambiando el fondo. Si ponéis un fondo en el cual aparecen libros, van a cambiar el perfil que se haga de personalidad que dé lugar a ese algoritmo, que si no tenéis un fondo con libros. Por ejemplo, cuestiones tan nimias cambian de manera muy significativa las evaluaciones que se hacen de los candidatos, ¿no? Las revisiones de rendimiento anual también son un proceso que se está automatizando, los despidos masivos, etcétera. En este sentido vivimos en la edad de los datos, es la economía de los datos, como la llaman actualmente, que se considera que es el nuevo petróleo. En este sentido, los procesos de analítica basada en métricas, de Big Data con mucha cantidad de datos, o de People Analytics, que son básicamente métricas desde más básicas a más complejas, son campos muy importantes en nuestro ámbito, en general en todos los ámbitos, pero en el ámbito de recursos humanos van a ser muy, bueno, ya lo son, no van a ser, son muy relevantes. Con lo cual esa es otra tendencia fundamental en ese sentido. Estos son algunos ejemplos también. El supermercado que está probando Amazon, que es el Amazon Go, que es un supermercado sin empleados, en el cual tú entras, coges el producto, te vas y te cobran automáticamente en la tarjeta. Habrá, supongo, empleados puntualmente para reponer y para limpiar, pero es un supermercado sin empleados. Y algunas situaciones un poco extremas, como una empresa en Londres que animó a sus empleados a instaurarse chips dentro de su piel para funciones básicas como el acceso al edificio o el acceso a la máquina de vending, cuestiones de este tipo. Bueno, pues éticamente supone un riesgo enorme que una empresa pueda acceder a todos tus datos biométricos durante toda tu vida, con lo cual, bueno, quien quiera ponerse un chip, que se lo ponga,
aunque ahora con el tema este de la pandemia muchos dirán que ya lo tienen puesto, pero bueno, esto es una broma a los negacionistas. Bueno, como os decía, hay muchas críticas a estos sistemas de automatización enormes. Ha habido críticas porque la idea fundamental es que se tiende a presentar los procesos de automatización o de inteligencia artificial como objetivos cuando no lo son. Son algoritmos programados y diseñados por ingenieros, principalmente, que como seres humanos tienen sesgos y tienen prejuicios. Y esos prejuicios y sesgos aparecen reflejados en los procesos que tratan de evaluar y cómo lo tratan de evaluar. Con lo cual es muy importante que esto, o al menos en la medida de lo posible, que haya psicólogos detrás. Yo pongo un ejemplo siempre muy claro y es cuando se analizan datos de manera masiva, una gran cantidad de datos, es muy probable que se encuentren correlaciones ilusorias. Una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, creo recordar que un equipo de la Autónoma estaba investigando la evaluación de la personalidad del Big Five con el movimiento en una entrevista, o como vosotros ahora mismo que me estáis viendo, pues podríais analizar mi personalidad en base a un movimiento. Se encontró que había un movimiento, creo que el del meñique, que correlacionaba altísimamente con uno de los factores del Big Five, pero es una correlación ilusoria porque tienes que saber qué sustento teórico hay detrás para saber si eso puede estar o no relacionado. Con lo cual es muy importante que haya psicólogos en estos procesos porque la posibilidad de que haya correlaciones que no son reales y que aparezcan con gran cantidad de datos es altamente probable. Por lo tanto, la tercera idea en base a esta temática, a este vector de cambio, es que la tecnología ha cambiado la forma en que trabajamos y va a continuar haciéndolo de manera inexorable, sin duda alguna. A modo de resumen, ¿cómo está cambiando la manera en que trabajamos? Especialmente la gente joven lo está sufriendo de una manera más drástica y más significativa. Son trabajos con mayor inseguridad laboral, algunos bajo demanda, en un contexto muy flexible, basado en la habilidad, impulsado por datos y algoritmos, con un análisis y una importancia en ocasiones excesiva a esas métricas, sobre todo cuando no están bien recogidas. Y muchos de estos trabajos son o van a ser sustituidos por máquinas, con lo cual ya os decía que no traía yo buenas noticias hoy, pero creo que son peores de las que inicialmente pensaba. Espero que el debate pueda sosegar mi visión o puntualizarla, pero bueno, esto es un poco lo que yo quería contaros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Alfredo, también otra ponencia muy interesante. Bueno, nuevamente os animamos a mandarnos preguntas, dudas, consideraciones, algo que queráis compartir con nuestros ponentes. Podéis utilizar el chat y será un placer para mí transmitir en fin, lo que queráis compartir con nuestros ponentes. Mientras tanto, pues yo tenía un par de preguntas para los ponentes. La primera para María Luisa. Bueno, un poco en la línea de lo que comentabas, ¿no? A ver si los cambios que se han mencionado, si están aquí para quedarse, si va a ser algo más transitorio. Pues hace no mucho leía un tema de bueno, una investigadora que planteaba que el acercamiento a las personas, a los familiares, en fin, a los amigos y tal, es más bien algo que destinado a volver a desaparecer, por lo menos este último acercamiento, porque estos acercamientos se deben a que las personas de repente empiezan a ver cómo ha agotado el tiempo disponible. Entonces, digamos, ante una amenaza, como puede ser una enfermedad, como puede ser una situación traumática, pues nos acercamos más a nuestras personas queridas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, a las personas más mayores, porque ven que el tiempo vital que tienen es menor. Entonces, pues planteaba esta reflexión de que a cierto acercamiento es como un poco artificial, fruto de la amenaza, antes que en fin, que un cambio real. Entonces,
me gustaría escuchar un poco qué opinas. No entiendo muy bien la articulación. ¿Que concluyen que cuanto más edad tiene una persona, más superfluo o más importante es el acercamiento social? No. A personas más mayores que perciben que tienen menos tiempo por delante, pues sí tienden a empezar a valorar cada vez más las personas cercanas y los afectos, etcétera. Entonces, en las otras personas, debido a la juventud. A personas más jóvenes, donde realmente esta percepción ha sido más artificial por culpa de la pandemia, el confinamiento, probablemente levantar esta situación hará que los equilibrios relacionales vuelvan a la situación anterior. Pues esto era un poco lo que venía a plantear. No sé muy bien cómo interpretar esto y si ni siquiera lo he entendido bien, pero que somos animales sociales, los Harlow ya lo pusieron de manifiesto cuando se investigaba y se podía investigar con monos, como los monitos pequeños pues siempre se iban a la mamá que tenía pelos aunque no diera de comer, ¿no? Criamos a los niños y socializamos a los niños y a las niñas pues en este roce que hacen nuestros parientes más cercanos. Entonces, ¿cuándo eso puede ser prescindible? Pues no lo sé yo, ante una situación realmente importante, crítica, coyunturalmente que amenace la supervivencia, puede ser cualquier enfermedad del tipo que sea, no tiene por qué ser mortal, o cualquier amenaza de muerte que ya pues sí es más contundente, o cualquier penuria, calamidad que nos pase, desde se ha caído un diente, nos han despedido, pues no sé yo, que humanos se conectan a un chat y ahí tienen la solución a su vida. Generalmente uno descuelga el teléfono y si puede queda con alguien, se lo cuenta y llorar siempre. Todos los estudios sobre apoyo social son contundentes por décadas, ¿no? El apoyo social impacta positivamente en la salud de las personas y directamente, o sea, tienen más salud los que más apoyo social tienen. Y además indirectamente, o sea, cuando te vienen circunstancias negativas, los que más apoyo social tienen, menos se ven afectados por esas circunstancias. O sea, que el apoyo social está amortiguando los peores efectos del estrés y contribuyendo a nuestra salud física, psicológica y social. Entonces, no sé en qué época de la vida se puede prescindir del apoyo social. Lo que sí está claro que a las personas mayores se les niega bastante, que con el aislamiento se les ha negado por esta coyuntura especialmente y que eso ha debilitado muchísimo su salud y que cabe plantearse, queremos una vida sin apoyo social, sin rozarnos con nadie, todo virtual, todo... No sé yo si eso va a ser humano. Probablemente sobrevivamos, la adaptación a nivel básico prosperará, pero no sé a qué costes, ¿no? Esto yo tampoco voy a hacer de adivina, pero está aquí planteado para que reflexionamos y pongamos una definición de hacia dónde queremos ir. No vaya a ser que cuando nos queramos dar cuenta, pues ya estemos allí y no podamos volver. Yo creo que hay... Simplemente una cosa adicional a lo que plantea Marisa. En todo este proceso de la pandemia ha habido dos colectivos tremendamente maltratados, diría yo, desde un punto de vista social. Uno han sido los mayores y otro han sido los niños. Es decir, han sido dos colectivos que se les ha negado necesidades básicas fundamentales, como de interacción de una forma u otra, siempre encontrando, lógicamente condicionado por la salud, y de movilidad que no han tenido ni unos ni otros, con lo cual ha habido gente que ha estado encerrada durante un año sin ver a sus familiares y desde un punto de vista social deberíamos pararnos a reflexionar sobre si está justificado ese tipo de medidas. Y yo creo que en muchos sentidos ha sido excesivo. Entiendo la lógica y hay que proteger la salud de todos, pero siempre hay formas intermedias para intentar cubrir las necesidades básicas desde un punto de vista social que ellos tienen. Y yo sí que respondo a lo que tú planteas. ¿Qué coñazo de vida sería si hacemos todo virtual, sin contacto, sin vernos, sin esta situación absurda de me escuchas, me oyes, se me ve bien? Pierdes tanto tiempo en cuestiones accesorias que sería tristísimo, la verdad. Es que me chorro. Muchas gracias. Y siguiendo un poco en esta línea, ¿y no pensáis que la virtualidad realmente haya sido, más allá de todos estos aspectos negativos, el elemento que ha propiciado la posibilidad de mantener, aunque sea un mínimo, de apoyo social? ¿Qué hubiese sido sin
sin esta parte de virtualidad. Y en relación a eso, quizás, y es un poco iba en esta línea lo que planteaba antes, quizás a lo largo de la pandemia, a lo largo del confinamiento sobre todo, pues nos hemos nutrido mucho de estas posibilidades de relaciones virtuales y hemos establecido incluso contactos con personas con las que realmente no teníamos tanta cercanía antes, incluso dentro del ámbito familiar. Pues esto propiciará, en fin, que mantendremos este tipo de relaciones, nuevos contactos, compartir el día a día, o será algo destinado a caer. ¿Qué opináis? Yo vamos, no soy muy optimista con la virtualidad. Para mí ha sido como, pues alimentarte de comida basura te permite sobrevivir, pero no disfrutar. Y eso ha sido la virtualidad. Nos ha permitido tener contacto, mantener cierto vínculo afectivo y emocional con mucha gente, ver caras que no veíamos, pero no lo pondría al mismo nivel. Y creo que cuando se medio normalice, porque yo ya no sé qué significa la normalidad, cuando se medio normalice volveremos a una interacción más personal. De hecho, quiero pensar, según dicen los libros de historia, que después de grandes pandemias ha habido grandes épocas de desenfreno y disfrute, como los años 20, con lo cual igual tenemos los años 20 nosotros de disfrute y desenfreno, no lo sé, pero sin ir a ese extremo creo que volveremos a una parte mucho más presencial y no creo que tenga tanta relevancia la parte virtual, porque nos ha permitido sobrevivir, pero no realmente satisfacer las necesidades básicas que tenemos. Sí, yo creo en esa línea también conceptualizo el apoyo social que nos hemos dado vía virtualidad y tal, pues como una compensación. Hemos hecho eso y hemos salido a conocer a nuestros vecinos. Perdón. Digo que conceptualizo las relaciones sociales virtuales como pues una compensación. Hemos salido a conocer a nuestros vecinos, que también ha sido otra compensación, porque nos faltaba lo directo y hemos tenido que conocer a quien vivía allá detrás de nuestro tabique y de nuestra puerta. Y la virtualidad también nos ha permitido compensar un poco, porque la alternativa era el absoluto aislamiento. Y bueno, en absoluto aislamiento pues ya hay sociedades como la japonesa que está teniendo pandemias ya declaradas por sus problemas sociales en este sentido, de falta de apoyo social. De hecho, hay un fenómeno que se llama muerte por exceso de trabajo, sí, ¿no? Tienen un colectivo joven que no sale de las habitaciones, absolutamente dependientes, porque viven virtualmente y sobreviven de lo que los padres les aportan. Y luego también tienen otra pandemia de vives solo, mueres solo, y tardan meses y años en encontrarte porque nadie te echa de menos, ¿no? Entonces, la alternativa del aislamiento social, desde luego, no es contingente con la salud, para nada, mental de ningún tipo, ni para la salud social, ¿no? Para nuestra forma de organizarnos socialmente. La tecnología ha estado ahí muy bien para echarnos esta mano. Y yo creo que también tienen cosas muy positivas en las relaciones, por ejemplo, de profesionales de la psicología con sus pacientes, pues han podido atender necesidades que existían, pues si no era con la calidad y la cualidad de la interacción personal, pues por lo menos no desatender. Alimenta, sí, ya nutrir, no sé cuánto, ¿no? Muchas gracias a ambos. Tenemos un par de preguntas ya en el chat. María Isabel nos pregunta, voy interpretando a ver si lo hago bien, que es muy larga la consideración. Bueno, antes de todo os agradece vuestras intervenciones. Y lo que comenta es lo siguiente, que me parece muy interesante. ¿No pensáis que se haya evitado plantear soluciones desde una perspectiva social para no echar más leña al fuego al ya de por sí convulso panorama político? Es decir, un enfoque que fuese un enfoque más clínico y de salud versus no tocar tan de cerca el tema social, que no haya sido una decisión, no tanto una miopía desde un punto de vista político, sino más bien un evitar poner encima de la mesa esta problemática que hubiese podido llegar a generar más problemas. Gracias, María Isabel, por tu pregunta. Pues sí que
he planteado, claro, esta posibilidad, que fuera algo organizado, no usar los conocimientos que tiene la psicología social para gestionar esto que hemos vivido. Y podía ser una cuestión premeditada y planificada, no sé con qué objetivos, pero claro, también veo que es muy natural, cuando las cosas van mal, pues enfocarse en lo concreto, hacer un discurso médico, clínico y enfocado en la urgencia, en la necesidad de resolver algo, que también suele buscar culpables y que además busca la salud y interpreta que la salud es una responsabilidad individual. Y esto es muy fácil hacerlo cuando las cosas van mal. Así que es muy natural que nos hayamos ido a esa otra parte, pero desde luego cuando las cosas van mal, y no es porque funcionemos mal, es porque como humanos funcionamos muy bien, y si las cosas nos van fatal en lo social, en lo laboral, en lo vital, pues bienvenida a la respuesta de estrés y bienvenida a la ansiedad que te está diciendo haz algo, así no se puede vivir, ¿no? Entonces, podría ser que no quieran hacerse estos discursos sociales interesadamente. Lo puedo entender y lo he contemplado, desde luego. También es verdad que cuando lo urgente está delante, pues obviamente esto capta toda la atención, ¿no? Pero ahora este tipo de intervenciones, que yo agradezco porque a lo mejor pues sí que nos dan un poco espacio para pensar y espacio para reflexionar, que es lo que podemos hacer cuando la cosa ya no es tan urgente. Yo creo ahí que es una tendencia, realmente esa tendencia a patologizar y a individualizar los problemas sociales es algo que está muy presente en la sociedad, y la tendencia de análisis de ese tipo pues tiendes a centrarte en lo más sencillo, que es en la unidad más pequeña, como decía Marisa, en el individuo. Las explicaciones psicosociales siempre son más complejas y por lo tanto más difíciles de abordar, con lo cual yo no sé si será un plan premeditado, pero sí que es un reflejo de la tendencia existente en la actualidad de medicalizar un problema como es el de la salud mental, obviando elementos que son complejos y que implican una intervención desde otro prisma, seguramente más difícil, claro, con lo cual... Pero bueno, sí que en este sentido también se puede ver algo un poco orquestado, ¿no? Porque es verdad que el modelo médico en esta pandemia ha ganado paso respecto al modelo biopsicosocial. Que el modelo biopsicosocial no anula el médico, es que lo incluye como un apartado biológico fundamental, pero no se reduce a esto solo, incluye el aspecto psicológico como también muy importante y por supuesto el aspecto social. Yo creo que con la urgencia esta de la pandemia pues todo se ha ido más al modelo médico y se han olvidado las causas sociales y se han olvidado muchos aspectos psicológicos, y creo que esto, si queremos salud de verdad, y la salud está definida por la OMS desde hace 40 años como estado de bienestar físico, psicológico y social, si queremos conquistar este concepto de salud amplio, pues estos discursos médicos que dicen, bueno, la salud depende de ti y la felicidad también, pues creo que habría que corregirlos, ¿no? Sí. Y si no se quiere hacer oídos a este conocimiento que existe por parte de los políticos, los asesores de los políticos, en fin, no sé qué pensar, pero no voy a conspirar. Yo ahí sí que simplemente decir que me ha sorprendido enormemente como psicólogo que se intente hacer un cambio social, un cambio conductual sin tener en cuenta el conocimiento psicosocial. Para mí ha sido lo más sorprendente de todo este proceso, de decir, ¿cómo estás intentando hacer un cambio en la gente sin tener en cuenta a la gente que es experta en la conducta? Desde distinto análisis, sin entrar necesariamente en la parte psicosocial o no. Para mí ha sido que tú lo has sugerido en tu presentación como es increíble, es difícilmente comprensible que se haya intentado un cambio conductual sin los expertos en conducta, pero bueno, yo no manejo las razones, pero como análisis del proceso de pandemia ha sido para mí tristemente sorprendente. Y enlazando con esta con este último comentario, esta última consideración de Alfredo, la última sesión de este ciclo de seminarios precisamente tendremos como invitados también a los políticos, a unos políticos de la Comunidad de Madrid,
que bueno, pues nos ofrecerán el punto de vista de gestión institucional y política, ¿no?, de toda esta situación. Entonces se me ocurre, si pudiéramos hacerle una sugerencia o, en fin, algún comentario para una siguiente etapa de esta pandemia, si tuviéramos que volver por ejemplo, a una situación de confinamiento, o para siguientes futuras situaciones similares, ¿qué es lo que se le podría aconsejar desde la psicología social? ¿Qué es lo que deberíamos de tener en cuenta? Bueno, yo brevemente y en plan titular, como a los políticos les gusta que se les hable, yo diría que no se tienen que inventar nada. Cuando van a trabajar con gente y van a modificar conducta de gente, pues que hablen con los que saben de la conducta de la gente. Y hay muchas disciplinas, no solo la psicología en su versión social, sí. Hay otras muchas disciplinas que son expertas en cómo las personas nos organizamos y cómo funcionamos en sociedad, ¿no? Pues que consulten. Vamos, que parece, de lo que entiendo, una idea compartida por los ponentes, que no se ha tenido en cuenta todo el conocimiento técnico y científico que estas disciplinas ofrecen en cuanto a técnicas de modificación de conducta, en cuanto a estrategias de persuasión, etcétera, ¿verdad? Nada. Y bueno, y no se ha tenido en cuenta... Verde. Está un poquito duro, ahora lo he apagado. Bueno, no se ha tenido en cuenta, y yo aquí, no quiero que la psicología, por lo menos la parte social, se instrumentalice al servicio de los intereses políticos o de yo que sé qué. Nosotros nos debemos al bienestar de las personas y tenemos nuestros fallos, nuestros sesgos, nuestras visiones obviamente subjetivas, pero sí que buscamos el concepto de salud integral y para todas las personas, no para unas sí y para otras no. Para quien la ciencia, bueno, pues puede pagarla, pues muy bien, ¿no? O para hacer un control social innecesario. El ser humano está muy atado, muy condicionado, muy limitado, pero en fin, podemos contribuir con nuestro conocimiento a organizar las situaciones, pues para no contribuir a contaminaciones, pero en fin, que todo, como hemos dicho, todo conocimiento, incluido el de la ciencia, incluido el nuestro, puede ser perversamente utilizado, porque es eso, un instrumento. Y a mí lo que me parecería es que como sociedad tendríamos que pensar. Los profesionales estamos en la sociedad, somos también humanos y personas que tendríamos que tener espacios para ver qué queremos y para reivindicarlo a quienes nos representan. Interesante, muchas gracias. Y siguiendo con el chat, hay una pregunta más dirigida, bueno, a ambos ponentes evidentemente, pero creo que más relacionada con la intervención de Alfredo, que es la siguiente. ¿No habría una cierta difusión de responsabilidad a la hora de culpar a las máquinas de quitarnos el trabajo? Es un humano el que toma la decisión y quizás deberíamos pensar en cómo construir una sociedad más humanizada. Esto nos comenta Elena. Sí, realmente la lógica que planteaba es que actualmente se tiende a pensar como los algoritmos o la inteligencia artificial como entidades autónomas no vinculadas al ser humano, pero es todo lo contrario, son algoritmos que generan los humanos para automatizar procesos. La inclusión de las máquinas, esto es muy antiguo, quiero decir, cuando se inventó la imprenta había gente que quería quemarla porque iba a quitar el trabajo de los escribanos, y cuando la época industrial hubo movimientos clásicos que iban contra la tecnología, pero la tecnología actualmente sí que está dando lugar, yo creo, a un cambio disruptivo, y ese cambio disruptivo todavía no se sabe muy bien cómo se generará. Muchos expertos plantean que va a suponer una gran pérdida de puestos de trabajo, pero obviamente no se culpa a las máquinas, sino a aquellas personas responsables que quieren, pues por ejemplo, que se automaticen tanto los procesos para maximizar el rendimiento económico, lógicamente. Es una visión ideológica, no científica, y como tal debe tratarse a ese nivel, no tanto desde el punto de vista de la ciencia, sino del que decide que yo voy a automatizar eso para intentar beneficiarme aún más del trabajo colectivo de determinada gente. Con lo cual, y si vamos a ir a una sociedad más humana,
Pues esto es como cuando decían que de la pandemia vamos a salir mejores, ¿no? Pues yo tengo mis dudas, pero como objetivo para intentar llegar a ello deberíamos, claro. Hay muchos modelos y algunos están intentando establecer, que es redistribuir un poco el trabajo que haya, cambiar el número de la jornada semanal, que no sea de 5 días, sino que sea de 3 o 4 y que se reparta. Pero yo creo que eso es difícil en una sociedad con un mercado laboral tan precario como el español. Honestamente tengo mis dudas, porque esto también lo ha enseñado la psicología. Los experimentos de Sheriff ya lo decía. Escasos recursos, mayor conflicto, con lo cual cuando hay escasos recursos voy a intentar tratar de mantener mis recursos, y aunque el otro implique que los pierda, con lo cual yo tengo dudas, al menos en España. En otros lugares como Holanda, que son más bollantes económicamente, quizá pueden permitirse la idea de compartir, pero aquí sería compartir en algunos sentidos precariedad, con lo cual es difícilmente realizable, pero como objetivo sí deberíamos, sin duda. Manténlo verde, da igual. Ahí donde recuerdo yo lo de la rana pequeñita en el estanque grande y tal, o la super rana y yo todo para mí y los demás en un mundo globalizado. Esto, a ver, si a los holandeses les va muy bien y a nosotros muy mal, no sé cuánto tiempo van a durar con su bienestar, y si nosotros también tenemos clases que van bien y clases que van muy mal, tendremos que organizarnos. Desde luego adaptación hay que hacer, y lo que hay que hacer también es un poco pensar colectivamente. Muchas gracias. Y bueno, desde casa, los que habéis planteado la pregunta, si queréis contestar, o los demás, estamos abiertos a más cuestiones. Yo, si me permitís, en relación un poco a quedándonos, digamos, dentro del ámbito ya de la transformación del mundo del trabajo, hay una parte que me ha resultado muy interesante de lo que comentaba Alfredo antes, que es que a corto plazo, me ha sorprendido el dato, que a corto plazo, por lo menos, o esto he entendido yo, que a corto plazo los trabajadores han aumentado su rendimiento en la época de teletrabajo forzado. Claro, luego, Alfredo, nos has aportado datos muy interesantes en relación a lo que es el impacto sobre el agotamiento. También la investigación con el tema del trabajo, conflicto trabajo-familia. Entonces, esto me sugiere unas preguntas. La primera, y creo que esta es una experiencia común que tenemos todos los que hemos teletrabajado en esta época, es que hemos hecho muchas reuniones, muchos, digamos, encuentros virtuales que iban muy al grano. Entonces, digamos que se planteaban reuniones para resolver problemas concretos. Sin embargo, yo por lo menos, ya en términos personales, muchas veces he echado de menos estos espacios que puede ser el café o puede ser el encuentro en el pasillo, en el contexto universitario en el que nos movemos, pero seguramente en otros ambientes hay cosas similares. Digamos, aquellos espacios informales en los que se podía llegar a generar nuevas ideas, por ejemplo. O sea, compartir cosas no específicamente relacionadas con un problema concreto a resolver, sino cosas nuevas. Entonces, me pregunto si quizás a corto plazo se aumenten aquellos indicadores de rendimiento más inmediato, y que esto pueda llegar a tener un impacto en lo que son elementos más que requieren proactividad, como innovación o cosas de este tipo. No sé si... ¿Qué opináis? Sí, bueno, ahí realmente hay que distinguir un poco lo que tú planteas. Ha habido empresas que han reconocido que han alcanzado los objetivos anuales con meses de antelación en el 2020, con lo cual es evidente que la gente ha trabajado mucho más, y no hay que obviar que nada es gratis. Es decir, la sobrecarga de trabajo en mucha gente llevará a procesos de estrés y de agotamiento. Y luego, si se instaura este modelo, el de teletrabajo, se presupone que si es el modelo híbrido, que tienes que ir un par de veces a la oficina, se generarán esos espacios de intercambio más no instrumental, más social, en el ámbito de la oficina.
Pero si se hace solo teletrabajo, pues ya hay muchos autores que plantean que hay que intentar instaurar pues meetings o Zooms de interacción social. Pero yo tengo mis dudas al respecto, porque tratar de dirigir la interacción social informal es muy complejo. Esto es como cuando se intentan hacer jornadas de convivencia en las empresas forzosamente, o te mandan a hacer team building y es que te lo tienes que pasar bien, por narices, venga, hay que pasarlo bien, es el momento de pasarlo bien. Yo tengo dudas, pero sí que hay que intentar instaurar lugares de interacción informal. Si es un modelo híbrido, se hará físicamente, que es más sencillo. Si es solo un modelo de teletrabajo, pues habrá que intentar, pero ahí yo tengo dudas también, porque la gente, quizá ahora porque estamos sobreexpuestos a este tipo de reuniones, pero la gente está muy cargada ya y muy cansada de las reuniones virtuales, con lo cual imagínate recibir una invitación de café break para charlar. Pues habrá gente que diga, joder, madre mía, otra reunión más en Zoom, con lo cual, pero es importante, sí, porque hay elementos de rendimiento que no son inmediatos y que tienen que ver con procesos, como bien planteas, de innovación y de intercambio de impresiones, como que Marisa me cuente en qué investiga y yo diga, pues yo tengo una idea, qué interesante, y esto puede dar lugar a procesos que no estaban generados inicialmente, ni siquiera planificados, con lo cual, pero online es complicado. Y un poco siguiendo en esta línea, se ha hablado del impacto negativo del teletrabajo por el trabajador, que evidentemente es nuestro foco como psicólogos sociales, como psicólogos que dentro de lo que es el contexto laboral y de las organizaciones. Me pregunto si, también tirando un poco de esta rama, ¿no?, desde el punto de vista más organizacional, si las organizaciones, distintos tipos de organizaciones, ¿no?, si no pueden tener también un problema con el plantearse o el introducirse el teletrabajo en términos, por ejemplo, de motivación de los trabajadores, en términos de compromiso, en términos de sentido de pertenencia, todas aquellas vivencias humanas, psicológicas o psicosociales que de alguna forma luego guían, ¿no?, lo que es ya no solo el rendimiento, sino todo lo que es la experiencia dentro del mundo de trabajo. Entonces, por una parte, escuchar vuestra opinión sobre este tema y si se os ocurre alguna receta o algún elemento que se podría llegar a tener en cuenta en este sentido. Pues yo ahí creo que las experiencias que existen ya con los cambios culturales, con los cambios organizacionales que han tenido en muchas empresas, inicialmente sí que había problemas de, pues, por ejemplo, qué hacer con el tiempo libre o cómo socializar, pero creo que lo que mejor se le puede hacer a un trabajador es facilitarle que tenga un equilibrio entre la vida personal y la laboral. Con lo cual, en cuanto tenga ese equilibrio, el rendimiento va a ser bueno, el compromiso va a ser bueno y la identificación con la empresa va a ser buena. Con lo cual, yo siempre lo digo, si hubiese que hacer un cambio o una intervención en las organizaciones, sería cambiar los horarios de trabajo que tenemos en nuestro contexto especialmente. Aquellas empresas que han conseguido hacer jornadas continuas o reducir significativamente el número de horas que trabajaban han visto que rinden a un nivel igual, es decir, que tienen una altísima productividad y con menos coste, con lo cual para la empresa también es importante. Y qué mejor que darle a la gente tiempo. Luego ya cada uno que haga con él lo que quiera, pero los indicadores de compromiso, rendimiento y tal no se ven perjudicados en ese sentido. Diría, bueno, pues que equilibrios, ¿no? Habría que buscar un poco el equilibrio, ¿no?, entre lo que dedicas a todas las esferas que un ser humano pues tiene necesidad de dedicarse y que pues en eso estaría el rendimiento, la salud. La vivencia psicológica, digamos, ¿no? Sí, es un reto, usar todo lo que tenemos en este momento, incluida la
tecnología, incluido la inteligencia artificial, pero con sentido y con equilibrio, ¿no? Porque muchas veces algo bueno se puede convertir en algo malo. Y es donde tendríamos que hacer estas reflexiones, ¿no? Sí, un poco en esta línea. El tema del teletrabajo, evidentemente, y lo mencionaba antes Alfredo en su ponencia, ha reducido o ha mezclado de alguna forma ámbitos vitales, ¿no? Como es el ámbito del trabajo y seguramente la esfera personal, como bien planteabas, o familiar, debido a que, pues, seguramente debido a que los espacios se mezclan, o se han llegado a mezclar, puesto que en el confinamiento seguramente el espacio físico en el que se llevaba a cabo la parte de trabajo y lo que es la gestión de la vida personal o familiar, pues seguramente estaba centrado en lo que es el domicilio, ¿no? Donde uno podía estar. Entonces, no sé si ¿qué opináis de eso? El tema de la fusión de las esferas, el impacto que ha llegado a tener, incluso en términos identitarios. Bueno, ahí hay dos vertientes. En el teletrabajo plantean que para una integración correcta de las dos esferas puedes hacer dos estrategias. Una es la integración, que digamos que tú estás trabajando y de repente atiendes una cuestión personal y luego sigues trabajando, o la otra que es la segmentación, y es que establezcas límites físicos y psicológicos, físicos si puedes y psicológicos también, en el que distingas claramente entre el trabajo y tu vida personal. ¿Qué dice la literatura? Pues que la integración es casi una quimera, que es muy complicado, porque no impide mucho la desconexión. Lo que parece que indica la literatura es que la segmentación es lo que te va a facilitar desconectar y, por lo tanto, mejorar tu salud, porque si no, no vas a poder recuperarte. Básicamente esa es la idea. Esto tiene otra vez implicaciones sociales. Hay gente que no puede tener un espacio habilitado solo como despacho, con lo cual ese límite físico va a ser mucho más complicado. Hay límites también comunicativos, de intentar decirle a la familia cuándo estás más ocupado, cuándo menos, pero bueno, en el confinamiento se vio que era muy, muy complicado y que de repente aparecía un niño en una videollamada. Pues la vida es así, el niño vive en la casa y está en su espacio, es algo normal, pero lo que plantea la literatura es que hay que intentar segmentar para poder desconectar mejor y tener una recuperación más adecuada al estrés en general. Y al hilo de esto que comentas, yo el otro día, hablando con unos arquitectos, decían que estaba cambiando radicalmente la demanda de sus peticiones y sus construcciones, que la gente está empezando a demandar terrazas y patios y espacios un poco más amplios, porque donde antes hacías una vida pues muy nocturna y muy rápidamente, pues ahora te has dado cuenta que a lo mejor es una cosa esencial, es un espacio que contribuye al confort psicológico, a la vida social, y que hay que cuidar. Entonces, a lo mejor ahora, gracias a la pandemia, nos hemos dado cuenta de dónde vivimos y cómo tienen que ser los espacios físicos, y aquí decía yo que la psicología ambiental puede ayudar, los espacios físicos que son contingentes con la salud de las personas y con su confort y su bienestar. Entonces, yo creo que aquí a lo mejor nos hemos dado cuenta de algo. Vamos a acabar optimistamente, ¿no? Vamos a acabar. La gente está comprando terrazas y espacios más amplios, con esa idea de tener un poco un espacio más polifacético para jugar, por si acaso. Contribuyendo a una nueva burbuja inmobiliaria, ¿no? Por supuesto, también. No, y además sí, efectivamente. Advertían que estamos peor que en 2007. Sí. Eso es solo la broma por aquello de que... No es broma, Mirko, es la realidad. Sí, pues tienes que poder pagarlo, claro, al final. Efectivamente. Todo se reduce en tener capacidad adquisitiva, pero sí que es verdad lo que plantea Marisa. Hay gente que con el teletrabajo, incluso como consecuencia de la pandemia, hay una búsqueda constante de espacio verde, que incluso implica en ocasiones un cambio vital completo. Es decir, dejo la ciudad y me busco otra ocupación, pero necesito tener un espacio al aire libre y mayor capacidad de espacio en casa. Con lo cual no implica solo, pues yo vivo aquí, me compro un chalet con jardín, que necesitas dinero, sino que también hay gente que, es lo que planteabas tú, le ha dado
dado tiempo a pensar y decir, bueno, espera, ¿cómo estoy viviendo y qué es lo que quiero? Pues hay gente que se ha dado la vuelta y ha dicho, me voy a una zona rural y como mi teletrabajo me lo permite, pues trabajo allí y con un mayor espacio. Con lo cual, eso es la parte optimista. Igual hay gente que en el parón ha podido pensar y recapacitar respecto a cómo vivía. Eso es cierto. Desde luego interesante que nuevamente desde la psicología y más concreto la psicología social y ambiental, pues quizás tengamos allí otras experiencias y punto de vista científico, ¿no?, que nos pueda guiar en esta línea. Hay otra pregunta de Elena aquí en el chat y va, bueno, entiendo yo más dirigida a Alfredo, aunque evidentemente abierta a los dos. Es la siguiente: el tener un horario flexible puede facilitar la conciliación, pero también puede ser un problema porque estás permanentemente trabajando. ¿Hay evidencia sobre si es mejor esto o el horario tradicional para la salud del trabajador? Bueno, pues el horario flexible, igual que el teletrabajo, es un arma de doble filo, según se implemente. Quiero decir, yo puedo tener un horario flexible y puedo intentar manejar mi tiempo, pero si recibo correos de mi jefe a las 12 de la noche, pues no se respeta ese horario flexible. Ahí hay que entender también que estoy en un elemento social en el cual hay más gente. No vale que, digamos, la típica consigna de gestiona tu tiempo mejor. Sí, ya, si yo puedo gestionar mi tiempo fantásticamente, pero si de repente a las 11 recibo un correo que tengo que contestar, pues ya no tengo esa posibilidad. Lo ideal sería pues un horario que a las 3, 4 de la tarde acabes y te olvides del trabajo, pero muchos trabajos actualmente eso es una quimera, es imposible. Con lo cual, en la medida de lo posible, las empresas tienen que respetar la desconexión digital, que hay muchos países que ya están legislando al respecto, España también, sobre la imposibilidad, por ejemplo, de recibir determinada comunicación laboral a partir de determinada hora o no convocar reuniones a partir de determinada hora, con el intento de que esa flexibilidad laboral no sea una 24 horas conectado, sino que realmente tú tengas la flexibilidad y la demanda que viene por parte de la empresa se regule correctamente, con lo cual todo depende de cómo se implemente. Si se implementa bien, la flexibilidad laboral te puede facilitar tener un cierto equilibrio, pero mi experiencia es que no se suele implementar bien y que tienden a invadir tu espacio en momentos que no corresponden. Igual que hay gente que te escribe, no sé, un sábado a las 2 de la mañana. Dice, pues sí, está fantástico que estés tú trabajando, pero es que estás interrumpiendo mi descanso, con lo cual programa el mail y envíamelo a las 8 del lunes, pero es una cuestión cultural también ahí. Muy interesante también considerar que no solo recibimos correos en horarios extraños, sino también que a veces somos los que, gracias al hecho de que nos tomamos la libertad de organizarnos nuestros horarios, pues quizás que somos nosotros mismos los que llegamos a invadir el espacio de otros, ¿no? Esto es un tema interesante. Y un poco en relación a lo que se acaba de plantear, creo que es un tema importante del que se habla mucho, que es la desconexión, ¿no? Pues digamos que lo que acabas de plantear, Alfredo, va en esa línea, ¿no? En tema de que el horario flexible y quizás el tema de la virtualidad, ¿no? En ese sentido. No sé, a mí me resulta un tema muy atractivo. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué sabemos sobre la importancia de la desconexión en el trabajo? ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? Bueno, yo ahí siempre acudo a los clásicos. Para mí, en ese sentido, un clásico es Robert Sapolsky, que es el autor, que es un libro que yo siempre recomiendo, del de las cebras. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Básicamente, haciendo spoiler, porque saben desconectar. Ven al león, se activan, se va el león y hasta luego, Mari Carmen, y ya está, se acaba el problema. Nosotros estamos constantemente activos. De ahí la importancia de desconectar. Por ejemplo, somos muy malos planificando tareas. Lo decía Marisa, no somos tan racionales como creemos.
En ese sentido decía Siniestro Total que somos seres racionales de los que toman raciones en los bares. Y realmente en cierta línea con la mofa es cierto. No planificamos bien y tendemos a pensar que seremos capaces de hacer más tareas de las que en realidad podemos, que es lo de la falacia de la planificación, no ser consciente del tiempo que te va a implicar cada cosa. Con lo cual, más allá de gestionar el tiempo, yo diría que es gestionar bien la capacidad de desconectar psicológicamente. De nuevo incido, no es una cuestión individual, no es una cuestión mía de decir, tengo la capacidad de desconectar, que sí, pero que está relacionada con el entorno en el que tú te mueves, con lo cual yo puedo estar muy entrenado en acaba mi jornada, cuando luego nos vayamos, pues yo desconecto, pero si tengo elementos que hacen que no me ayude a desconectar, pues no me va a facilitar. Es igual que, no sé, tener una pareja que es adicta al trabajo, pues te va a hablar de trabajo y tú constantemente en tu mente el elemento fundamental de conversación va a ser el trabajo. Con lo cual, de nuevo, yo creo que es la temática de la charla de ambos, es no somos seres aislados individualmente, sino que estamos interconectados socialmente y cualquier proceso, casi cualquier proceso, tiene una implicación también interpersonal o social para favorecer la salud en ese sentido. Sí, exactamente, y estoy totalmente de acuerdo. Aquí hablar de desconexión como un problema personal, no sé, desconectar como una capacidad, es absurdo, ¿no? Estar en un mundo donde hay muchos elementos interdependientes, pues esto es fuera, ¿no? La desconexión no es un problema del trabajador, es un entorno que está regulado pues para a lo mejor producir intensamente, y donde la desconexión es algo que no favorece la productividad tal y como la entienden, ¿no? Porque la productividad se puede entender desde muchas maneras, ¿no? Un poco en esta línea, dos comentarios aquí en el chat que parecen más gritos que pregunta. Uno es: el teletrabajo es una invasión, estás currando 12 horas al día. Y el siguiente es un comentario siempre de María, gracias María José. Es preferible ir a la oficina y cumplir fichando las 8 horas diarias. Yo ahí le tengo que dar la razón en el sentido de que lo he dicho en la presentación, la flexibilización, el término flexibilización tiene connotaciones ideológicas y casi siempre conlleva empeoramiento de las condiciones de trabajo. Yo tengo amigos que tienen un trabajo supuestamente más sencillo en cuanto a los sectores, pero ellos fichan, se van y se olvidan. Quiero decir, no están un fin de semana trabajando o por la noche revisando, nada. También hay que reflexionar en ese sentido, como decía Marisa, sobre qué tipo de sociedad queremos. Lógicamente no podemos aislarnos de en qué sistema vivimos, pero hay que intentar generar pequeñas islas en ese sentido. Si no tienes la capacidad o el entorno no te lo facilita, pues sería ideal eso, a las 4 fichar y hasta luego. Si hay gente que no es capaz, hay gente que, por ejemplo, prefiere ir físicamente a la oficina para poder delimitar mucho más claramente cuándo empieza y cuándo acaba el trabajo. ¿Que el teletrabajo es una invasión? Sí, si no se lleva a cabo correctamente, sí. Yo no me he presentado como defensor del teletrabajo, sino más bien que es una oportunidad porque tiene muchas ventajas, pero si no se implanta correctamente, conlleva más riesgos que beneficios, sin lugar a dudas, porque el agotamiento es constante y las demandas y la demanda de conexión es permanente, con lo cual es un riesgo enorme, sin duda. Pues yo creo que el problema no es el teletrabajo, como el problema no es el coronavirus, es qué hacemos con el coronavirus, qué hacemos con el teletrabajo, cómo lo organizamos, ¿no? Sí, y en este sentido, bien habéis planteado las consecuencias en términos de salud del propio trabajador, ¿no? Pero nuevamente vuelve a aparecer el tema que yo creo que es central en esta primera sesión de este ciclo, que es la parte social. Entonces, la falta de desconexión, la falta, el estar currando 12 horas, como dice María José desde casa con su comentario,
Bueno, pues habéis puesto de manifiesto las implicaciones en términos ya de salud propia del individuo. ¿Y qué opináis del impacto en términos de más amplio? O sea, lo que son las personas cercanas al propio trabajador, lo que es su entorno familiar, de amistad, es decir, lo que es, si queréis, una salud desde un punto de vista más social. ¿Cuáles podrían llegar a ser los problemas de una situación de este tipo? No, pues eso, sin una regulación o sin un... pues eso. Sí, eso es sencillo. Los modelos de estrés y agotamiento lo explican. Tú puedes estar hiperactivo durante mucho tiempo, incluso durante un largo tiempo, pero al final el resultado es malo para ti. Marisa mencionaba el síndrome de Karoshi en Japón, que es básicamente muerte por exceso de trabajo. Es una sociedad donde prima mucho el trabajo, es muy importante socialmente para el estatus, y hay gente que literalmente muere en la mesa de la oficina. Bueno, pues ahí ya cada uno que plantee cómo quiere morirse, si quiere currando la oficina o en otro lugar o en otro entorno. Las consecuencias, una es esa, el agotamiento extremo, que puede llevar a problemas graves de salud si está sostenido en el tiempo. Y la parte social más inmediata es conflictos y problemas familiares, lógicamente, porque el teletrabajo invade la esfera personal y eso da lugar a problemas de distinto tipo, de conflicto trabajo-familia y de conflictos dentro de la familia. Esa es un poco, yo creo, el impacto más inmediato en el empleado y en sus más próximos. Sí, básicamente eso. Sí, no tengo mucho más que aportar. Es un desequilibrio personal que se contagia en tu entorno y que obliga a tu entorno a reaccionar a esto que te está pasando, que no es bueno, y ese entorno pues tampoco entonces está en condiciones de bueno, interactuar saludablemente con otras personas, con lo cual hay una especie de contagio social que no sé dónde puede llevar en esta casuística de cambio que impacta en otro cambio, que exige otro cambio, en esta red de cambios que estamos continuamente en ello. Entonces, bueno, yo creo que en algún momento tenemos que plantearnos estas cuestiones a gran nivel, no desde el punto de vista individual, qué habilidades tengo yo para gestionar esto, sino de cómo nos queremos organizar, porque no hay un ser humano que esté en una isla, y el que está en una isla está fatal. No, sí, ahí tiene que ver también con la lógica, esta lógica individualista extrema que tenemos en la sociedad, de poner el foco solo sobre nosotros, que es realmente una falacia. No vivimos aislados y es imposible. Lo que nos afecta al otro y viceversa, con lo cual es un poco también complicado en el ámbito laboral, porque muchas veces se plantea, tienes problemas laborales o tú tienes problemas, y te dan una solución que es un parche. Yo lo digo siempre en clase, cuando tratamos el tema de la intervención en problemas laborales de distinta índole, pues se tiende a intervenir de manera individual sobre el empleado, pero eso se hace por distintos motivos. Uno, económico, muchas veces es más sencillo, y dos, por la simpleza. Es decir, yo traigo a un conferenciante, te habla sobre el estrés, cómo gestionar el estrés, pero sales y tienes los mismos problemas que tenías antes. Es decir, cualquier intervención tiene que ser o tender a ser global, es decir, desde el prisma de la organización como sistema y desde el individuo. Pero si solo actúas sobre una, pues es una falacia que tiende a focalizar la atención y la responsabilidad solo en la persona, cuando en ocasiones supera con creces la capacidad de la persona. Habrá gente que es más resiliente. No me gusta tampoco mucho la palabra resiliente, de hecho no me gusta nada, pero por esa lógica, por poner el foco solo en el individuo. Pero hay cosas que nadie puede aguantar, da igual, es cuestión de tiempo. Hay gente que se quebrará antes y hay gente que lo hará después, pero hay que intentar intervenir en ambos ámbitos, si no, no es justo desde un punto de vista ético y moral también. Sí, muy, muy interesante. En esta línea, otro comentario en el chat, que es siempre de María José, que nos comparte su experiencia, diciendo: estoy
en un dispositivo de seguimiento de la COVID en los alumnos de universidad y es terrible, sobre todo en épocas de exámenes, solicitando casi todos los alumnos los exámenes en remoto. Y luego nos plantea: estoy todo el día solicitando la docencia remoto, siendo mensajera entre los estudiantes y los profesores de universidad. Bueno, llevo todo el tiempo desde que empezó la pandemia, así que estoy agotada mentalmente y físicamente. Nos comparte esta experiencia, además en un contexto que nos es familiar. Yo es que lo ha planteado también Marisa, es que hemos vivido en un periodo de un año un cambio que implica a lo mejor una década, con lo cual los cambios han sido realmente abruptos y en ese sentido el impacto es muy grande en la gente. El cambio que supondría el teletrabajo, la implantación, etcétera, etcétera, implica un cambio organizacional que conllevaría como mínimo 4 o 5 años. Y claro, tened en cuenta que lo hemos hecho en un año, pero lo hemos hecho para sobrevivir, con lo cual no es necesariamente algo que esté bien hecho. Y se dan procesos como el que indica María José, de agotamiento, de falta de desconexión, y también hay una cuestión que tú lo planteabas antes: hay que intentar educar en el respeto a la desconexión del otro, entendiendo que la desconexión está interrelacionada y es pues no molestar fin de semana, no escribir mails a determinadas horas, y todos lo vivimos también en muchos sentidos, con lo cual ahí hay una parte de educación, de respeto hacia el otro que tiene que ver con la virtualidad, entendiendo que la virtualidad no es igual que la interacción, pero que tiene unas implicaciones que hay que considerar también. Está agotada, desde luego. Sí. Bueno, pues mi consejo es que desconecte, que no esté en la conferencia ya. Es una broma. Pues nuestros ponentes precisamente nos comentan que ya es hora de ir desconectando, y bueno, yo simplemente decir que hay espacio para una pregunta más. Si queréis algún comentario en el chat, yo lo estoy viendo. Y bueno, pues mientras tanto, aprovechando que podemos despedirnos con calma, quería nuevamente agradecer a ambos ponentes, tanto a María Luisa como a Alfredo, por haber sido tan generosos en compartir vuestro conocimiento, aportar vuestra visión científica y sobre todo agradeceros el gran esfuerzo de hacer una comunicación para un amplio público. De esto se trata en estos encuentros, que sean seminarios de transparencia, con lo cual pues seguramente lo han disfrutado los técnicos que trabajan diariamente con estas cuestiones, pero también otro tipo de público que tenemos conectado al día de hoy, con lo cual gracias por este esfuerzo adicional, que muchas veces pues no es fácil dar un giro a nuestro discurso técnico, ¿no? Agradecer nuevamente también al colegio y a la Facultad de Psicología por el apoyo para la realización de este ciclos de encuentros. Vamos a recordaros que este ha sido solamente el primero, que tenemos otros 3 programados, los tenéis en la página donde os habéis conectado. Y bueno, desde casa os están agradeciendo, dicen la psicología es un descanso para mí, comenta María José. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias por vuestras aportaciones también, Ángeles. Y nada, creo que con eso podemos finalizar la primera sesión. Nuevamente gracias, y gracias a todos los que os habéis conectado y habéis hecho posible este encuentro. Gracias a vosotros.